Bueno, hermanos, vamos a continuar en el día de hoy el estudio del libro de Hechos. Vamos a ir recorriendo, seguimos recorriendo este libro y en esta ocasión vamos a meditar en el capítulo 19, que está muy estrechamente relacionado con lo que vimos en la ocasión anterior con el 18, porque hay como sabemos, es una división simplemente organizativa, pero no de narrativa en estos capítulos, y a veces al leerlos perdemos un poco de la antesala del capítulo, así que vamos a leerlo em, en los primeros versículos, ya que vamos a considerar las cuatro situaciones que están relatadas en este capítulo. Y comenzamos directamente con el versículo 1 del capítulo 19, pero luego seguramente vamos a hacer referencia a lo que vemos en el capítulo 18, los últimos versículos del capítulo 18. Comenzamos entonces leyendo el 19, versículo 1, donde dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Nos encontramos entonces con esta situación donde, tal como había prometido eh, Pablo en el capítulo 18, habiendo pasado por Éfeso, él les dice que habría de volver, y efectivamente cumple con su palabra en este nuevo viaje, tercero, que comienza, por así decir, en el relato, en el capítulo anterior, a partir del versículo 23, ya que en el versículo 22 vemos que llega a Cesarea, luego dice, subió a saludar a la iglesia. Ahí entendemos evidentemente que la iglesia allí no es que no hubiese en Cesarea una iglesia, o que en Antioquía no hubiese una iglesia, sino como la iglesia madre, la referencia principal que estaba en Jerusalén. Así que podemos ver que en el versículo 22 pues llegó a Cesarea, luego subió a la iglesia, sería Jerusalén, y luego descendió a Antioquía, desde donde luego, como dice el versículo 23, volvió a partir, recorriendo en orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Donde vemos justamente que Pablo desde Antioquía va primero a Galacia, que vendría a ser en la península de Turquía, la zona del sur de la península, Frigia, que está más hacia el norte, y después dice que después de recorrer esas regiones superiores, en el sentido de que eran zonas montañosas más altas que Éfeso, llega finalmente a Éfeso cumpliendo con su promesa de volver al lugar que había elegido. Y menciona también, hace una conexión el relator, Lucas, con el episodio que leímos a partir del versículo 24 de Apolos, donde Apolos, habiendo llegado a Éfeso y con una situación que vamos a ver, ya hemos visto en la ocasión anterior, es encaminado en la doctrina y animado por los hermanos eh, desde Éfeso dirigirse a Acaya, que es la zona donde está la ciudad de Corinto, y donde justamente finalmente él llega. Y como leemos en este pasaje, nos encontramos con que, al igual que Apolos, había un grupo de discípulos que habían escuchado, o se habían escuchado y habían confesado o acercado al mensaje de Juan. Este mensaje de Juan, que hablaba del arrepentimiento
pero como Juan justamente mismo dijo que él no era el Mesías, sino que simplemente era un mensajero, desconocemos las circunstancias. Muy probablemente habían oído mucho tiempo atrás de parte de Juan el mensaje y aún no habían llegado al conocimiento, como dice acá, en el caso bien específico de la conversación que tiene Pablo con estos hermanos, de que Pablo finalmente, de que Juan justamente era el mensajero que traía eh, el anuncio de la llegada del Señor Jesús. Similar justamente a lo que pasó con Apolos, donde justamente él también se convierte, acepta al Señor Jesús como Salvador, y lo vemos después justamente en el capítulo, en la última expresión del capítulo 18, como fervientemente él, con todo el conocimiento y capacidad que tenía, que leímos anteriormente, en los distintos lugares, y especialmente en Corinto, como vemos en el versículo 10, el primero de este capítulo, predicaba el Evangelio del Señor. Lo cierto es que estas personas, no sabemos si por el propio testimonio, la propia elocuencia de predicación de Apolos habían llegado a este conocimiento. Lo cierto es que tenían un conocimiento incompleto porque solo conocían de la necesidad del arrepentimiento, pero no tenían el conocimiento de saber de aquel que por medio del arrepentimiento y confesión de pecados ellos podían tener el perdón de sus pecados. Vemos justamente cómo Apolo llega a, a Corinto y vemos también, haciendo referencia a estas dos personas, a estos siervos del Señor, Apolos y Pablo y Corinto, cómo sin duda, habiendo estado Pablo allí y como se describe más adelante en Corinto, cuando él escribe la segunda carta a Corinto, teniendo él seguramente alguna desventaja o podemos llamar algún tipo, desde el punto de vista humano y material, de menor atractivo que Apolos, genera esta circunstancia que Pablo tan fuertemente les recrimina a los corintios. Como ellos, habiendo recibido el mensaje por parte de Pablo, habiéndose convertido, ahora viene Apolos, que tiene otra forma de predicar, es elocuente, tiene gran capacidad. Evidentemente había aspectos que sobresalían de él comparado con Pablo, porque mismo Pablo lo destaca, porque dice, justamente como consecuencia de esta diferencia de estilos, de exposición de la palabra entre Pablo y Apolos, surgieron por la carnalidad de los hermanos estos grupos. En el 2 Corintios 10:10 justamente habla de él, cuando dice: a la verdad, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esa es la forma que lo veían algunos hermanos en Corinto, lamentablemente, a Pablo. Evidentemente no tenía quizá la prestancia ni la elocuencia, ni ese don de gente, podemos decirlo, que tenía Apolo, y que lamentablemente hoy en día también lo vemos con mucha tristeza, porque aún siendo hijos de Dios sigue estando en nosotros la naturaleza caída. Con qué facilidad tenemos algún cierto favoritismo o tendencia a veces a exaltar mucho a un hermano o a un determinado tipo de pensamiento, y no basarnos justamente en el mensaje, no focalizarnos en el mensajero, sino justamente en el mensaje. Por eso quizás justamente en un momento Pablo, cuando escribe su carta, la primera carta de los Corintios, que la escribe justamente desde Éfeso, de este tiempo que vamos a ver más adelante, Pablo, aún así, habiendo sabido que se generaba esta determinada tensión, le pide a Apolos que vaya a Corinto, seguramente para reforzar en lo que Pablo puso por carta, a animarle a los hermanos a dejar de lado esta carnalidad y dejar de lado estas competencias absolutamente infantiles y pecaminosas de decir unos somos de uno, otros somos del otro. Y parece como que Apolos no quería justamente, no veía en ese momento provechoso ir, y no fue. Muy probablemente justamente consecuencia de esto, ¿no? De que no quería que se siguiese dando oportunidad a estas divisiones. Lo cierto es que
tanto uno como otro habían sido de bendición en el lugar y el momento que Dios los había puesto, y que con gran facilidad muchas veces nosotros, los hermanos en aquel momento y nosotros también hacemos distinciones, diferencias, no en la doctrina, sino en los modos, en los aspectos externos que tampoco tienen de provechoso. Lo cierto es que nos encontramos con esta situación donde Pablo llega finalmente a Éfeso y se encuentra con estos discípulos y se da cuenta que algo les faltaba, algo pasaba con estos discípulos, porque los veía quizás en la sinagoga, ahora vamos a ver más adelante, pero como vemos acá, él les pregunta, bueno, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Ustedes han recibido al Señor Jesús como Salvador? Y hoy por hoy, lamentablemente, nos pasa también a veces, no somos tan directos y punzantes como fue Pablo. Muchas veces tenemos con determinadas personas que las vemos que tienen una buena conducta y que son de una forma de ser elogiable. Pensamos que son creyentes, pero no vamos y somos punzantes de decir, pero, ¿realmente aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador? ¿Él es tu Salvador? Y confrontar a esas personas que a veces simpatizan con el Evangelio, sienten admiración, comodidad, se sienten a gusto en la congregación o con nuestra conversación, pero Pablo no dudó en ir al grano punzante y se dio cuenta de que ellos estaban conociendo solo una parte de la realidad y por eso él les predica el Evangelio, les hace notar de que Juan simplemente era el mensajero que tenía el mensaje principal, que era la persona y la obra de Cristo, y es donde él les predica, ellos creen y él les impone las manos, por medio del cual ellos reciben el Espíritu Santo. Es una situación particular, recordemos el libro de Hechos es un libro de transición, donde van el Señor manifestando determinadas cosas que son transitorias, pasajeras, y en este caso vemos que esta es la cuarta vez que se hace una imposición de manos para la recepción del Espíritu Santo. La primera vez fue en Hechos 2 a los judíos, luego en Hechos 8 a los samaritanos, luego en Hechos 10 a los gentiles, y todas estas veces anteriores fueron hechas por los propios apóstoles. Y en este capítulo 19 lo hace Pablo, y podemos entenderlo como una confirmación por parte, en una forma tácita, del llamado apostólico de Pablo por parte de Dios. Lo cierto es que esta es la última vez que encontramos la figura de la necesidad de imponer las manos para recibir el Espíritu Santo. Ya a partir de acá, a través de las Escrituras, vemos claramente que cuando nosotros aceptamos reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón por nuestros pecados, pasamos a ser hijos de Dios, el Espíritu Santo viene, toda la Trinidad viene a estar con nosotros y el Espíritu Santo viene a morar en nuestro interior. Vemos entonces a partir del versículo 8 este periodo de Pablo de casi 3 años en la obra en Éfeso. Dice a partir del versículo 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En estas pequeñas en estos pequeños 3 renglones, en estos pequeños 3 versículos, cubre un periodo de 2 años y medio del ministerio de Pablo, no solamente en ese lugar, sino también a través de las epístolas. Sabemos que justamente, como habíamos mencionado, y vamos a hacer referencia a eso, durante su estadía allí es cuando él recibe las noticias de los inconvenientes en Corinto y escribe esa primera carta. Encontramos nuevamente aquí esta expresión tan común en el libro de Hechos. Dice, habló con denuedo por espacio de 3 meses en la sinagoga. De nuevo, justamente, habla de brío, de esfuerzo, de intrepidez, de entusiasmo. Y que
llamada de atención para nosotros hoy también, ¿verdad? Porque si hay algo que con facilidad nos pasa es que nos desanimamos. Es más, justamente el apóstol hace notar cómo cuando le escribe a los tesalonicenses, cuando hablaba en 2 Tesalonicenses 2, dice, habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Señor para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Este de nuevo no pasa por una animosidad o una intención humana. Evidentemente tiene que haber una parte nuestra, pero es algo que Dios va a llamar y provocar en nosotros a la medida que nosotros nos pongamos en las manos de Él para llevar su obra. Y como dice el mismo profeta Isaías, Él dará fuerzas al que no tiene ninguna. Aunque los jóvenes puedan tropezar y caerse, aquellos que son sus hijos, los hijos de Dios, van a rejuvenecerse como el águila. Eso es justamente lo que veía y aplicaba y deseaba justamente, y por eso oraba Pablo. Y le pedía a los hermanos que orasen por él para que justamente él manteniese ese de nuevo, aún en medio de tantas pruebas y dificultades. Una llamada de atención importante para nosotros que tomemos en esta noche como ejemplo. Y a partir del versículo 8 vemos que se repite una escena muy común a través de todo el libro de los Hechos. En primer lugar, como siempre ocurre, Pablo va a la sinagoga, al grupo de los judíos, predica la palabra y son rechazados. Y justamente el primer caso es el que encontramos en Hechos 13, ¿no es cierto? Donde justamente Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a nosotros a la verdad era necesario que os anunciase primero la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y esta escena lamentablemente la vemos repetida en todo el libro, en el capítulo 14, en el capítulo 17, en el capítulo 18, como hemos visto anteriormente, y la vamos a ver también al final del libro. Cerrando el libro nos encontramos con el mismo escenario. Estando ya él en Roma, llama a los principales líderes de las sinagogas en Roma, predica la palabra y hay la misma reacción. Quienes se acercan y quienes rechazan el mensaje. Lo cierto es que él, finalmente, endureciéndose algunos y para no generar conflicto, decide, y viendo justamente el rechazo, a punto tal como vemos acá, de maldecir el camino, como habíamos considerado, como vemos en Hechos, cómo se refiere una y otra vez al mensaje de salvación, Pablo se aparta y junto con los discípulos empieza a discutir, a reunirse en la casa de uno que llamaba Tirano, que evidentemente se había convertido. Es interesante también ver que Pablo dice que lo hacía en la casa, en la escuela de uno llamado Tirano. Había una escuela y él, podemos, en función de las costumbres y uso, entender de primero que él tenía que trabajar, se estaba manteniendo por su cuenta, y además en los momentos que la escuela estaba disponible, usaba el lugar. En los momentos que había educación, o este hermano usaba su escuela, él trabajaría, y entre tanto que él tenía los horarios disponibles, había horarios generalmente en la mediodía y la tarde, donde hacía más calor, cesaban las actividades generales y comerciales. Ahí seguramente Pablo habría de tener las reuniones y la enseñanza. Con un ejemplo justamente práctico, dando él el ejemplo de lo que luego le habría de animar a Timoteo. En 2 Timoteo dice que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier momento, donde encontraba el rinconcito tanto del tiempo y del lugar, él predicaba la palabra para que todos pudiesen conocerla. Y justamente eso es lo que enfatiza en el versículo. Dice, toda Asia oyeron la palabra del Señor. Estos 2 años, no es que solamente Pablo estuvo en Éfeso, evidentemente estuvo mucho tiempo, pero podemos
en función de la distribución geográfica, suponer con bastante precisión que gran parte de las iglesias que luego formarían las iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis, a las cuales el Señor les envió una carta, fueron alcanzadas durante este periodo. Pensemos que todas ellas están alrededor de Éfeso. La más lejana es la Odisea, que estaría a unos 200 kilómetros, y la más cercana es Esmirna, que está solamente a unos 60. Así que no sería de extrañar de que en este periodo muchas de estas iglesias hayan sido o fundadas o alimentadas por el propio apóstol de Pablo en estos años que estuvo allí. Y como dijimos, él también allí escribió, no se quedó quieto, sino que escribió también cartas a los hermanos en distintos lugares. Lo cierto es que, como dice acá, al versículo 11, el Señor hace milagros extraordinarios por manos de Pablo, Y fijemos acá, aparece una redundancia, milagros extraordinarios. Ya de por sí un milagro es una acción extraordinaria, algo que desafía las capacidades del hombre a entender y lograr. Y sin embargo habla acá de milagros extraordinarios. A tal punto dice que aún se llevaban los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades, dice, perdón, vamos de vuelta. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. No sabemos las razones por qué el Señor permitía estas particulares señales. Lo que sí está claro es lo que vamos a ver más adelante. Lo cierto es que en aquellos tiempos reinaba una gran superstición e ignorancia, y algunos, como leemos a partir del versículo 13, de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. En todo momento y en cualquier lugar y bajo toda circunstancia, los milagros debían tener una única manera de ver su veracidad y objetivo, que era que Dios fuese magnificado. Y eso es lo que ocurría. Y vemos acá esta situación muy particular, donde leemos de estos hombres que supuestamente hacían estas supuestas curaciones, supuestos milagros, y qué interesante lo que el demonio les dice. Yo sé, evidentemente él conocía al Señor, conocía a Pablo, pero les pregunta a ellos quiénes son, no qué quieren hacer, con qué autoridad ellos respaldaban lo que aducían querer hacer. A diferencia justamente de esto, ellos con sus palabras querían hacer usufructo del poder de Dios, malamente lo podían lograr, y sin embargo el Señor usaba aún aquellos objetos inanimados, pero respaldados por la vida y por la acción de Pablo, para hacer estos milagros. Todos y cada uno de ellos justamente con el objetivo de magnificar, y muchos de los que habían creído venían y confesando y dando cuenta de sus hechos. El apóstol lograba no solamente estos milagros por parte de Dios, sino justamente había un reconocimiento de esta persona. El Señor, en contraposición, mientras que los demás decían: sí, conozco a Pablo, sí, conozco sé que me habla del Señor, de Jesús, pero ustedes, ¿qué autoridad tienen? ¿Qué son ustedes? No tienen un testimonio, sus personas no respaldan su testimonio. De nada sirve, vamos a decir, lo que yo pudiese hacer si no tengo un testimonio. Es la relación con Dios la que justamente hace de nosotros
los verdaderos hijos de Dios, que el Señor usará en tiempo y forma para manifestar eh, su obra. Como decía justamente en Mateo 7, el Señor anticipando esto, muchos dirán, no profetizamos en tu nombre, o en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y les declararé, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No porque el Señor no los conocía, sino porque ellos no tenían realmente una relación personal con el Señor. Esto terminaba justamente en la confesión y arrepentimiento de los pecados. Leemos justamente que asimismo, el versículo 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que los ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó algún tiempo más en Asia. Vemos cómo no pasa solamente por la confesión, sino justamente por el arrepentimiento y el arrepentimiento manifestado en forma práctica. En una ciudad, como vamos a ver más adelante, totalmente pagana y pervertida, muchos tenían con seguramente gran consecuencia, como hemos visto en este hombre poseído del relato anterior, influencia y actividades relacionadas con lo demoníaco. Y la obra poderosa del Espíritu Santo les libraba del pecado por medio de su arrepentimiento, de su confesión y perdón del pecado. ¿Y qué hacen estas personas? Dice, hay una quema de libros de magia que ellos utilizaban y el precio de estas obras ronda de las 50.000 piezas de plata, comenzando sabiendo que cada pieza de plata era equivalente a un dracma y cada dracma era un día de trabajo. Estamos hablando del equivalente a más de 130 años de trabajo quemados. Casi podemos decir en nuestra mente es casi imposible imaginar el perjuicio, por así decir, económico de cada una de estas personas, entre comillas, perjuicio económico que tenía. Podemos hasta un poco compararlo con aquel derramamiento de perfume a los pies del Señor. ¿Cómo no utilizar ese dinero? A ver, a ver si usábamos este dinero para edificar, tener un lugar para hacer la obra o dinero para mantenerlo a Pablo, que no tenga que construir sus tiendas y te pueda dedicarse. Nunca podemos tratar de sacar ventaja del pecado. Nunca busquémosle eh, una amortización del pecado. Estos hermanos lo entendieron bien y debe ser para nosotros también una gran lección en nuestra vida. No dejar sin resolver, ni exponer, ni entregar al Señor aquello que quizás nos parece tan preciado o que quizás que en algunos justificativos queremos ser para mantenerlo. Lo cierto es justamente que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y bueno, es como Pablo ya no se queda quieto, el Señor lo llama a seguir recorriendo. Vemos como aquí detectamos este viaje transitorio a Macedonia y Acaya desde Éfeso, y allí envió a Timoteo y a Erasto a poder recorrer la región, donde después él recibía los informes. Lo cierto es que esta actividad tenía un impacto, esta obra de tantas personas siendo alcanzadas, no podía quedar sin la reacción de Satanás. Y debemos recordar que la ciudad de Éfeso no era una ciudad cualquiera. Era la ciudad donde estaba este templo de Diana, que era una de las maravillas, 7 maravillas del mundo antiguo. Y que destacar es que de todas esas maravillas, la Biblia se relaciona con dos
si bien el pueblo de Israel estuvo en Egipto y en los tiempos que ellos estaban, las pirámides estaban construidas, en ningún momento hay una referencia a ellas, pero en este caso está explícitamente detallada la existencia y la injerencia de este monumento. Y en Daniel 4 podemos también, entre líneas, leer el efecto que tuvo en el orgullo y la vanidad de Nabucodonosor aquellos jardines colgantes que él había creado y construido. Lo cierto es que este templo de Artemisa, ya tenía más de 500 años, un templo que había sido levantado más de 500 años atrás, había sido reconstruido por Alejandro Magno. Es justamente las maravillas del mundo antiguo fueron establecidas, por así decir, por algunos historiadores griegos 100 años antes de la llegada del Señor, y era un templo de tamaño monumental. Aún para el día de hoy, aún tenemos construcciones de muchísimo más porte, una construcción que mide 115 metros de largo por 55 de ancho aún hoy por hoy. Son contadas las construcciones religiosas de este tamaño. Lo cierto es que era un edificio monumental. Y evidentemente llamaba a todos aquellos que eran devotos de la diosa, tanto del lado griego como también del lado asirio, porque esta diosa era también lo que sería la diosa Artemisa, y Diana. Y sabemos que una y otra vez se hacían todo tipo de actividades lujuriosas en este lugar. Vamos a leer esta última sección, este alboroto que se produce en Éfeso y lo que el Señor nos permite descubrir en él. Veamos qué dice el versículo 23 en adelante. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, nuevamente la expresión, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente el peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, habiendo apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no se puede contradecir, no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúncense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual dar curso de razón a este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Lo cierto es, como dice acá, es que el mensaje del Evangelio estaba afectando
mucho más allá de lo que nosotros nos podíamos imaginar en primer lugar. Y es el efecto que evidentemente el mensaje de Dios tiene en la sociedad. Hoy por hoy muchos reniegan y utilizan y desacreditan y se mofan del evangelio, del cristianismo, pero desconocen el beneficio que ha traído a través de estos 20 siglos el mensaje de salvación. No solamente por la trascendencia y el destino eterno de las personas que aceptan al Señor, sino también por el beneficio que representa para la sociedad toda a nivel mundial lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Podemos, sin duda, hablar de muchos más temas, pero es interesante lo que ocurre en este caso. Porque, ¿qué sucede? Hay dice, un disturbio no pequeño. Evidentemente, Lucas relata así porque fue una cosa que pasó a mayores, porque evidentemente no era poco el dinero que estas personas estaban perdiendo, y debemos tomar en cuenta que nos estamos encontrando con una situación que probablemente, como dicen ellos, de toda Asia venían a venerar al templo. Y llegaban, ¿y con qué se encontraban? Se encontraban con el templo, pero también se encontraban con el mensaje de salvación y aceptando y reconociendo el mensaje y aceptando al Señor Jesús como Salvador. Estas personas volvían a sus hogares y en vez de llevarse de souvenir uno de estos templecitos que ellos habían hecho, como un turista y sobre todo este turismo probablemente religioso que había en ese tiempo, ellos volvían con algo mucho más valioso que un simple templecillo de plata, sino con el propio Señor, el Espíritu Santo en su corazón. Una situación similar a la que pasó no nos podemos olvidar, en Filipos. Todo estaba bien hasta que le tocaron el bolsillo a algunos, dado que el apóstol Pablo expulsó ese demonio de esa mujer con espíritu de adivinación. Y que también llama la atención a nosotros como hijos de Dios. Cuánto a veces las cosas materiales condicionan nuestro andar espiritual. Podemos caer en lo mismo, condicionar la labor espiritual a la seguridad material, no como muy por el contrario lo que hicieron justamente los filipenses, ¿no? Los filipenses los vemos diciendo, cuando el Señor Pablo le escribe a Corinto, a la iglesia de Corinto, dice que, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Lo cierto es que justamente había un impacto positivo en las vidas de las personas y para algunos evidentemente un impacto que les perjudicaba económicamente. Y es por eso que muy astutamente Demetrio plantea la cosa por el lado económico, queriendo conseguir de esa manera revelar a aquellos que estaban siendo afectados. Y miremos, ¿no?, justamente como dice acá el refrán, a confesión de parte, relevo de prueba, lo que dice el versículo 26. Porque veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y qué interesante esta frase, veis y oís. Pablo predicaba con la palabra, pero predicaba con el ejemplo. Y como dice aquí, no solamente en Asia, sino como estuvimos viendo y ahora confirmamos, no solamente en Asia, sino toda Asia se veía el efecto de la palabra del Señor. Lo cierto es que ellos ven que se ven perjudicados y tratan de hacer una revuelta seguramente con el objetivo de máxima de la muerte de Pablo, pero de mínima seguramente con la expulsión y la proscripción de los hermanos. La ciudad, evidentemente, se llena de confusión y encuentran a dos de los hermanos que estaban congregados, que ni siquiera eran del lugar, porque dice que eran macedonios, o sea, de la región de Filipo, de la zona norte de Grecia, a Gallo y Aristarco, a los cuales, como sabemos, en el caso de Gallo encontramos más de una persona con este nombre, era un nombre muy común. En Hechos 4 nos encontramos que hay un Gallo de Derbe, que no era de Macedonia, porque Derbe estaba en Asia, y después encontramos al hermano llamado Gallo de Corinto, como leemos en Romanos, y como vemos también como Juan le escribe a un hermano llamado Gallo en la tercera de Juan. Y Aristarco también lo vemos
cómo una y otra vez acompaña a Pablo en su ministerio. En Hechos 20, en Hechos 27, lo vemos cómo acompaña a Pablo en las prisiones, en Colosenses y también en Filemón, cuando él está escribiendo esa carta. El efecto, sin duda, del cristianismo tenía aunque no les guste, en las autoridades había dado una solución sanadora. Como dijimos, Éfeso era un centro de paganismo, de corrupción, y el Evangelio, a donde llega, transmite el mensaje de salvación y de pureza y de corrección. Por eso justamente dice acá, algunas de las autoridades de Asia, que no se mencionan, que eran sus amigas, le enviaron recado para avisar a Pablo que no viniese. No, seguramente Pablo se habría enterado que había un montón de gente reunida y antes de preguntar de qué se trataba, hubiera pensado, bueno, vamos, aprovechemos el momento para ir a predicar. Y sabiendo cómo venía la situación, estas personas le dijeron que no fuese. Y como los vemos una y otra vez también hoy en día, en el capítulo 32, unos gritaban una cosa, otros otra, y la mayoría ni sabía por qué se habían reunido. Lo cierto es que a partir del versículo 33, nos encontramos que hay un Alejandro, que no tenemos la certeza si es el Alejandro que encontramos luego en Timoteo como una persona, evidentemente era un griego, que había sido supuestamente un hermano, o simplemente era un griego que quería evitar que la comunidad se vea involucrada en esta discusión, que tampoco es tomado muy en cuenta. Lo cierto es que finalmente el escribano, esta autoridad, les hace notar que estas personas en ningún momento habían difamado ni habían dicho nada. Y más, cuando vemos que es algo totalmente consistente, lo vamos a ver, lo hemos visto en la exposición que hace Pablo en Atenas. ¿Recuerdan cómo Pablo justamente hace énfasis en la espiritualidad de las personas, pero les hace notar que estaban haciendo foco en el lugar y del modo equivocado? Y Pablo seguramente mantenía esa misma estrategia, predicando al Señor y lejos de, como dice aquí, evidentemente, no había en ningún momento sido sacrílegos ni blasfemadores del templo, pero evidentemente el mensaje había llegado y habían llegado muchos al conocimiento de la verdad. Y vemos cómo acá, para ir cerrando, nos encontramos en este capítulo las distintas motivaciones que tuvieron estas personas. Demetrio tuvo una motivación económica para hacer lo que hizo. Vemos que el escribano, una autoridad del lugar, trata de resolver la situación, apaciguarla, porque no quería que justamente se diese a escuchar que había algún tipo de revuelta. Dice, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. A él le preocupaba su reputación, su posición, probablemente hasta su vida si hubiera sido una revuelta. Mientras que Pablo, como leímos en el versículo 30, no temía por nada. Él hubiese querido salir, pero el Señor a través de sus compañeros no le dejaron hacer frente. Y que llamaba atención también para nosotros al momento de pensar nuestra posición y nuestra acción por el servicio. Muchas veces no tenemos ese denuedo que nos habla Pablo por esa reputación, quizás por la pérdida de alguna comodidad, de algún beneficio. Como dijimos, a veces nos queda algún libro de magia, entre comillas, por quemar, y no somos plenamente reconocedores de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado y de nuestra total dependencia y deuda para con Él. Que el Señor nos bendiga esta noche, recordando y siendo animados por esta experiencia que vivió Pablo, el esfuerzo que Pablo realizó, su deseo de sin estar, de no detenerse, de quedarse estático en todo el tiempo, en todo lugar,
y del modo que el Señor le llevase, predicar el Evangelio a una costa quizás de sus propias comodidades, de su propia vida. Que el Señor perdone nuestras debilidades y nos anime a tener este denuedo que Él puede proveernos a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.